La paz del Señor Jesús, amados hermanos de la iglesia de Medellín Versalles, de cualquier parte del área metropolitana de Medellín, de Antioquia, de Colombia y de cualquier parte del mundo donde se invoca el nombre del Señor Jesús y que alcanzan a escucharnos a esta hora. Bienvenidos mis hermanos, aquí estamos de nuevo en este maravilloso día de ayuno y oración, clamando al Señor la misericordia. Aquí estoy con mi esposa, como se dijera, al pie del cañón. Denle un saludo a esta amable audiencia. Dios les bendiga a todos, los queremos en el amor del Señor Jesucristo y estamos contentos de poder estar con ustedes a través de este medio. Amén, gloria al Señor. Leamos la palabra del Señor, Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. Este pasaje que vamos a leer habla acerca de ayunar y orar. Dice la palabra del Señor de esta forma: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y he traído a tus discípulos, lo he traído, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Ahí encontramos las palabras del Señor Jesús, hablándonos de la importancia del ayuno y de la oración. Mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús, todavía es necesario buscar al Señor en ayuno y en oración. Hay gran bendición, hay gran provecho de buscar al Señor en ayuno y en oración. Vamos a tener unas palabras de oración, vamos a darle gracias al Señor, porque estar en la presencia del Señor, esto es una misericordia muy grande del Señor para con nosotros. Poder dedicar este tiempo al Señor es un gran triunfo. Quizá mientras otros se divierten, malgastan el tiempo, nosotros podemos invertirlo de la mejor manera, buscando al Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En estos días meditamos en ese pasaje, en esa bendición de palabra. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por hacer de nosotros tus hijos, tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta bendición de dedicarnos, de consagrarnos todo este tiempo, este día a ti. Oh Señor, es un deleite estar en tu presencia, derramar nuestra alma, nuestro corazón delante de ti, buscarte en la oración, en el ayuno. Padre Celestial, gracias por los hermanos que se han unido a nosotros en este buen sentir, en este buen propósito, clamando por tu misericordia, por tu protección, por tu bendición, clamando por tu iglesia, Padre Santo, en tiempo difícil, en tiempo complicado que nos ha tocado vivir.
En ti hemos puesto nuestra confianza. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros como un poderoso gigante, cuidándonos, defendiéndonos, dándonos tu protección. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Qué gran bendición estar aquí en la presencia del Señor. Y quiero decirles a los hermanos en Versalles, en Medellín, en cualquier parte de Antioquia, de Colombia, del mundo, que nos unamos en oración, que busquemos mucho el rostro del Señor, la presencia del Señor, porque lo que se viene es más difícil, lo que se viene es más delicado. Necesitamos la protección del Señor. Estar orando por los hermanos que tienen que salir de sus lugares, de sus casas, ir a sus trabajos, que Dios los proteja, que Dios los guarde. Vamos a tener la meditación de la palabra del Señor. Voy a invitar a mi esposa, que ella en esta hora nos traiga el consejo del Señor, la palabra del Señor. Ella con nosotros y que el Señor derrame sus ricas bendiciones. Gloria al Señor Jesús. Amén. Les saludo en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado en un día de ayuno, unas horas que le hemos sacado a nuestro Dios. Qué bueno poder sacar estos momentos para tener un encuentro personal con el Señor, para hablar con el Señor, para sentir la presencia de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, verso 1. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Allá usted en su casa puede abrir la Biblia y leer este pasaje para que meditemos en esta atardecer ya de este día sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice la palabra del Señor Jesús: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Vamos a meditar en este tema que el Señor me ha dado, una oportunidad de Dios. Una oportunidad de Dios. Amén. Y vamos a orarle al Señor, para que el Señor sea el que nos hable, que el Señor sea tratando con cada uno de nosotros, porque de verdad que estamos necesitados de la palabra del Señor. No nos hemos podido congregar y de pronto hemos escuchado hermanos que dicen que no es lo mismo estar así distantes y de no podernos congregar. Sabemos que no es lo mismo, pero tenemos que adaptarnos a todo tiempo, y lo importante es que usted allá en su casa busque de Dios, y lo importante es que usted allá en su casa lea la palabra del Señor, y que también pues tenga esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través del internet. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, por esta oportunidad de poder, Jesús, buscar tu rostro. Oh Señor, te pedimos que en este día, en este resto de día, tú sigas obrando en nuestras vidas, en las vidas de los hermanos, de las hermanas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y también sobre los amigos, que seas tú obrando, Señor, porque tú eres el que hace perfecto todo el camino del ser humano, cuando cada uno de nosotros ponemos en tu camino nuestra vida, nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra, en tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a meditar en una oportunidad de Dios. Amén. De pronto hay quienes hacen la pregunta o la han hecho. Bueno, hay oportunidad de que una persona se arrepienta a la última hora.
y ya habíamos escuchado a través del programa la Biblia es la que contesta, o la Biblia es la que nos habla. Hemos escuchado entonces que muchas veces cuando le llega la muerte a una persona es de improviso, entonces no tiene como esa oportunidad de arrepentirse. En el caso de este pasaje, el Señor muestra que le dio una oportunidad a este hombre Ezequías. Y yo creo que a nosotros también nos está dando una oportunidad a todos de que cambiemos, de que nos consagremos, de que nos acerquemos a Dios. Y cuando miramos entonces todo lo que está sucediendo con lo de la pandemia y este virus, encontramos que en muchos países no se les dio una oportunidad. Muchos murieron y no tuvieron una oportunidad de arreglar su vida, de arreglar su casa, de dejar orden en su casa. Porque la muerte es así sorpresiva, digámoslo así. Todos los seres humanos sabemos que algún día tenemos que morir. Y de pronto muchos de nosotros no pensamos en eso. Pensamos en el cada día que llega, en las horas que de pronto podemos vivir. Y no pensamos mucho en eso. Sabemos que algún día nos llegará, pero no pensamos mucho en eso. Pero el Señor en esta tarde nos va a mostrar de que debemos pensar. Debemos empezar en organizar nuestra vida, en proyectarnos, que no sabemos cuándo, pero por lo que no sabemos cuándo, entonces hay que estar preparados. La Biblia nos registra varios hombres de Dios que Dios les avisó, digámoslo así, aunque en algunos casos fue más bien sorpresivo, avisó muy pronto en cierta manera y no hubo como tiempo de arrepentirse o de arreglar la vida o de organizar antes de irse. Hay muchos que han muerto y como no han organizado muchas cosas, de pronto dejan deudas, de pronto dejan ciertas situaciones difíciles en el hogar porque no previamente han organizado su vida como pensando en que en algún momento tienen que partir, que en algún momento se tienen que ir. Pero todos los seres humanos debemos estar organizados porque no sabemos cuándo sea esa hora. Amén. En el caso de Aarón, el Señor, dice la palabra del Señor que en cierta ocasión, en cierto momento, Dios habló con Moisés. Ni siquiera habló con Aarón, fue a Moisés el que el Señor le dijo. Y le dijo a Moisés: toma a tu hermano Aarón y a su hijo Eleazar, el hijo de Aarón, tómalos a ellos dos y llévalos al monte de Hor, llévalos allá. Y cuando llegues allá, lo que debes de hacer es quitarle las ropas a Aarón. Sabe que yo leyendo ese pasaje me conmovía, porque el Señor le estaba avisando a Moisés, mas en ese momento uno se pregunta qué estaba haciendo Aarón. Tal vez Aarón estaba pensando en los sacrificios que tenía que hacer en el tabernáculo, tal vez estaba pensando en lo que debía hacer para Dios y proyectándose a muchas cosas, porque lo que denota en la palabra del Señor es que Aarón no estaba enfermo, Aarón estaba bien, estaba saludable y lo más probable es que estaba todavía vigoroso, pero el Señor ya había determinado cortar la vida de Aarón y le estaba avisando a Moisés de que subiera a este monte junto con su sobrino, o sea, con el hijo de Aarón, con Eleazar. Y como que uno se puede imaginar, no sé hasta dónde de pronto Moisés le dijo antes de subir al monte, a Aarón le comentó lo que el Señor le había dicho.
Y ya Aarón iba por el camino sabiendo que tenía que ya irse, tenía que despegarse de sus seres queridos, tenía que despegarse del servicio que tenía en Dios, porque la Biblia registra que era un gran servicio ser sumo sacerdote. Y ya él subía y uno como que trata de pensar, bueno, ¿cómo sería o qué estaría pensando Aarón mientras subía al monte? ¿Qué estaría pensando? Tal vez pidiéndole perdón a Dios por cosas que haya pasado en la vida de él, o tal vez iba orando ya, preparándose, sabiendo de que cuando llegara a ese monte ya era su última hora, su último momento. Iba con su hijo y tal vez ya le habían dicho al hijo también que su papá se iba a morir. Y de verdad que uno se compunge leyendo este pasaje. Amén, amén. Y pensando, porque uno dice, bueno, eso le pasó a él allá, como también está pasando ahora. Muchas personas están muriendo en todo el mundo y vemos que alrededor nuestro, nuestros vecinos no se conmueven, incluso siguen como enfiestados, porque de pronto piensan, eso le está pasando a otro, no me está pasando a mí. Y cuando iban camino entonces al monte, cuando ya llegaron, llegó ese momento. Yo no me imagino, o sea, cómo sería de duro eso. Aarón siendo despojado de sus vestiduras y esos vestidos se lo estaban colocando a su hijo Eleazar. Y cuando uno lee la palabra de Dios dice que después bajaron Moisés y Eleazar solos. O sea que allá Aarón murió, allá se quedó en el monte. ¿Sabe? Nosotros debemos pensar en organizar siempre nuestra vida, porque usted y yo no sabemos cuándo nos toque partir. Usted y yo no sabemos. En el caso Amén. de Aarón fue avisado por Moisés, pero en cierta manera pienso que fue algo muy de improviso, porque se le dijo inmediatamente tuvieron que subir a ese monte. Y luego le llegó el momento a Moisés. Lo más probable es que cuando en el tiempo de Aarón, Moisés bajó triste de allá y Eleazar también. Lo más probable es que venían llorando, tristes, porque la partida de un ser querido es duro. Sea cristiano o no lo sea, pues si no lo es peor todavía, porque uno sabe que esa persona se condenó, esa persona no se salvó, esa persona cuando venga el Señor, esa persona no se va a ir con Dios. Entonces es mucho más duro. En el caso de Moisés le llegó también ese momento, pero ya en el caso de Moisés fue Dios mismo el que le dijo. Dice la palabra del Señor que él vino y habló con Moisés y le dijo, morirás, vas a morir. Entonces lo que debes hacer es ir a llamar a Josué y le vas a decir que vaya al tabernáculo y allá me vas a esperar junto con Josué. Cuando llegues al tabernáculo y estés allá con Josué, yo les hablaré a ambos. Le hablaré a Josué, le daré ya entonces las instrucciones, porque él es el que te va a reemplazar. Y uno como que piensa, uy, qué duro eso, que le digan, bueno, este es el que te va a reemplazar. En el caso de Aarón lo reemplazó su hijo. En el caso de Moisés lo reemplazó un muchacho que venía ahí en camino, un líder que el Señor ya estaba preparando para que reemplazara a Moisés. Y llegó el momento entonces de hablar en el tabernáculo.
Ya el Señor le dio las instrucciones a Josué y luego le dice a Moisés, vas a escribir este cántico, y empieza a inspirar a Moisés. Y uno como que se imagina, bueno, ya le dijeron que se va a morir, y fuera de que ya le dijeron, tiene que ponerse a escribir un cántico. Y antes de que él empezara a escribir ese cántico, el Señor le dice a Moisés, ¿sabes una cosa? Vas a morir, pero después de que tú ya no estés, este pueblo se va a desordenar. Este pueblo va a hacer una cantidad de cosas tremendas. Más aún, más tristeza para Moisés, porque imagínense, ya le tocaba partir y ya sabía que ese pueblo, pues en cierta manera de nada le había valido a Moisés tantas cosas, porque Moisés vivió muchas situaciones malucas, difíciles con ese pueblo. Y puede ser que eso también pase en muchos cristianos, porque muchos cristianos dicen, yo no me quisiera morir, porque yo quisiera ver mis hijos cristianos, porque yo quisiera ver que mis hijos se arrepienten, porque yo quisiera ver a mi esposa que se acerca a Dios, porque yo quisiera ver a mi esposo que se entrega a Dios. ¿Sabe? Hay muchos padres que han dormido en el Señor y no les tocó ver a sus hijos convertidos. Es triste que a veces tenga que morirse un papá o una mamá para que los hijos crean en el Evangelio. Es triste eso. ¿Por qué no dar como esa alegría a ese papá, a esa mamá de convertirse en el Evangelio? Y no solo de convertirse, sino aún más duro para los que tienen sus hijos descarriados, sus hijas descarriadas, su esposo descarriado, su esposa descarriada. Y muchos quisieran que Dios les diera vida para poderles ver volver al Señor. ¿Por qué tener que esperar a que ese cristiano, esa cristiana se vaya con el Señor para poder volver al Señor o para poder rendirnos al Señor? No debería ser así. Y en el caso de Moisés, entonces el Señor le dice a él que este pueblo se va a desenfrenar. Y me imagino que Moisés está triste por todo eso que el Señor le está diciendo. Y fuera de eso le dice, escribe este cántico, y el Señor lo inspira a escribir ese cántico. Y luego le dice, después de que ya lo hubiera escrito, se lo tenía que leer al pueblo. Y él lo hizo así. Cuando ya Moisés hizo esto, el Señor, a igual manera que Aarón, también le dijo, sube al monte. Y a Moisés le dijo que subiera al monte Nebo. Y también es algo impactante. A mí, de verdad que esto me trata conmigo en una gran manera, este pasaje también. Porque ya en el caso de Moisés, Moisés sube solo, sube allá a ese monte, y el Señor le dice, mira la tierra que te he prometido, la tierra que he prometido al pueblo. Imagínese Moisés haberse esforzado tanto con ese pueblo, haber soportado tantas situaciones duras con ese pueblo, y luego el Señor decirle que lo mirara de lejos porque no iba a entrar allá. Me parece que es duro eso, es difícil eso. Y decirle que él ya no podía, que él no iba a entrar allá, que lo mirara desde lejos, porque él había fallado contra Dios en no haberlo santificado delante del pueblo. Por causa del pueblo, Moisés falló. Hermano, muy triste que de pronto a usted y a mí, habiendo conocido el Evangelio, habiendo caminado tanto tiempo, muchos han caminado 40 años, 50, 20, 3, y que de momento usted se aparte del Señor y le llegue la muerte. Muy triste
que usted se pierda así de esa manera, habiendo caminado tanto trayecto y usted no pueda ver la nueva Jerusalén, porque usted no se preparó, porque a usted la muerte lo sorprendió de momento haciendo cosas que no debía. Muy triste que usted y yo no nos preparemos. Nuestro fin y nuestro propósito de prepararnos es de estar con el Señor. Amén, amén. Escuchábamos esta mañana, y hermanos y hermanas, uno de los propósitos más que obtener también esta salvación es de librarnos de la ira que va a venir sobre la tierra. Amén. Si ahora se nos hace tan difícil, mire, van todos estos días encerrados y muchos están desesperados. Y no sabemos, usted y yo no sabemos qué va a pasar más adelante, es que no sabemos. Muchas personas están esperando en un presidente, están esperando en un orden social, pero realmente usted y yo en el único que podemos esperar es en el Señor. Y poner como ese futuro en las manos del Señor, porque usted y yo no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, no sabemos. Por eso hay que prepararnos, por eso es que hay que acercarnos a Dios, meternos en Dios. En el caso de Moisés me parece muy triste, y él vio de lejos la tierra prometida. No pudo entrar allá, no pudo verla. Y nuestra esperanza es poder ver la nueva Jerusalén. La palabra de Dios dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y habrán muchas personas que se están preparando y organizando tal vez búnkers, lugares en donde esconderse, pero no habrá lugar donde esconderse. Por eso usted y yo nos debemos preparar, porque nuestra esperanza es irnos con el Señor, a morar con el Señor en un lugar muy especial. La palabra de Dios dice que ese lugar que el Señor está preparando es hermoso, es maravilloso. Si usted ve la naturaleza, hay cosas tan hermosas en la naturaleza, como los colores de las flores, como los colores de los pájaros, como un día hermoso que de pronto hace mucho tiempo no vemos, porque las ciudades están contaminadas, porque de pronto por tanta contaminación, por tanta cosa que hay ya en la tierra, no podemos muchas veces ver las cosas bonitas que Dios hizo, porque la tierra está desgastada, está acabada, la tierra está acabada ciertamente por el hombre, porque el hombre la ha ido destruyendo. Pero el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo, todo hermoso. Si nosotros con estos ojos podemos ver tantas maravillas aquí, usted se puede imaginar ese cielo y esa tierra nueva que el Señor está armando para su iglesia. Es hermosa. Entonces, hermano, hay que animarnos a buscar de Dios. Hay que animarnos a prepararnos. Amén, amén. Ya sea para la venida del Señor, o ya sea para irnos en el momento en que el Señor lo decida, como lo hizo con Aarón, como lo hizo con Moisés. En el caso de este texto que leíamos, el Señor le avisa también a Ezequías, y le avisa a través de Isaías, de un profeta. Viene y le dice, Ezequías, resulta que Ezequías estaba muy enfermo, y de pronto cuando el ser humano se enferma, tiene esperanza de sanarse, tiene esperanza de levantarse. En este caso, o en este tiempo, muchos que han muerto por este virus, de pronto ya no tuvieron esperanza de volverse a levantar y se murieron. Y muchos, son miles que han muerto sin Cristo. Muy triste eso. Y yo creo que eso nos debe conmover a nosotros como iglesia. Y usted, amigo, si de pronto me está escuchando, o amiga, yo pienso que usted no debe tardar en entregar su vida al Señor. Amén. No debe tardar. Porque a veces el ser humano dice, no, es que
yo me entrego más adelante, yo estoy muy joven, yo tengo que vivir la vida. Pues yo creo que usted ya está viendo un poquito de lo que puede ser la vida sin el Señor, sin el Señor. Entonces qué bueno que usted, amigo, amiga, no aplace más, no aplace. Hay quienes aplazan por la vanidad de la vida, porque es que no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Pero mire que en un momento ahí fue sorpresivo en cierta manera lo de este virus. De hecho comenzó por allá en cierto lugar de China y todos pensamos, porque me incluyo ahí, eso es por allá lejos, lejos. Y en un momentico llegó aquí a Colombia y en un momentico llegó aquí a Antioquia. O sea, así como es tan sorpresivo una cosa de estas que está pasando en el momento, así de sorpresivo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, así de sorpresivo también van a ser los juicios. Entonces qué bueno que haya una preparación. En el caso de Ezequías estaba enfermo, muy enfermo, y lo más probable es que Ezequías tenía esperanza de aliviarse, tenía esperanza de levantarse, de sanarse. Pero tremendo, porque el Señor le manda a decir con Isaías. Y como que uno se podría imaginar a Ezequías allá bien enfermo y sus servidores, los que estaban a su servicio, demás que le dijeron, vino el profeta Isaías y él les dijo, demás que les dijo, déjenlo entrar. Lo más probable es que no llegó a pensar el mensaje que le traía. Y cuando llega entonces Isaías le dice a él que se prepare. O sea, le dice, ordena tu casa. Cuando uno mira a Ezequías se encuentra que la palabra de Dios dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, que era un hombre que estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. De ahí también que hay personas inconversas que dicen, ay, pero ¿cómo así? Usted no es que cristiano, ¿por qué le dio esa enfermedad? Ay, usted no es que cristiano, ¿y usted por qué está así? Ay, es que somos humanos. La diferencia es que nosotros tenemos una esperanza. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén. Y Ezequías, entonces, cuando Isaías le dice esto, ordena tu casa. La palabra de Dios dice que Ezequías había hecho cosas muy bien. Incluso él había destruido los altares que Israel, que el pueblo había organizado, había armado, porque el pueblo de Israel se había desenfrenado en una idolatría total. Y eso es lo que pasa ahora. Todo el mundo está en una idolatría tremenda. Creen en cantidad de cosas que uno se sorprende. Se sorprende de que crean en plantas, crean en imágenes. Y uno le da tristeza a eso, porque igual no es como crítica o como juzgar, porque también en algún tiempo nosotros que éramos ignorantes de la gracia y de esta salvación tan maravillosa, también fuimos adoradores de ídolos. Pero el Señor en su infinita misericordia nos buscó un día y nos mostró que así no es, que hay que adorar es al Dios vivo, a un Dios que uno no ve pero que puede sentir, a un Dios que uno no ve pero que fue el que creó los cielos y la tierra, que fue el que creó a cada uno de nosotros, nos creó. Entonces Ezequías había destruido todas esas idolatrías que tenía el pueblo. Incluso el pueblo llegó a tal punto que la serpiente que habían hecho en el desierto, viendo que el Señor les había dicho que había que mirar a esa serpiente para que sanaran de la mordedura de las serpientes ardientes, ellos ya no solo
ya miraban a esa serpiente de bronce que habían hecho, sino que la adoraban. Cuando ya en estos días el Señor nos habló a través de una predicación de que ese texto o eso que pasó allá era imagen de lo que pasaría en este tiempo, que ahora no hay que mirar ídolos ni serpientes, hay es que mirar al Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hay que mirarlo a Él, porque el ser humano ha sido mordido por el pecado, mordido por la serpiente, digámoslo así, que se llama diablo. Y el único que puede sanar el alma del ser humano es Cristo. Amén. Y es a Él al que hay que mirarlo. En el caso de Ezequías destruyó también esa serpiente de bronce que ellos estaban adorando. Y había hecho cosas muy buenas, pero el Señor le estaba diciendo, ordena tu casa. Era como, prepárese que usted ya se va a ir. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo, prepárese que usted se va a ir. Lo que pueda organizar antes de usted irse, organícelo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor, entonces, dice que Ezequías no se quedó así quieto, callado. En el caso de Aarón, se fue calladito a esperar la muerte. En el caso de Moisés también, dice que estaban vigorosos. Y también entonces se fue callado, no le pidió a Dios que hiciera algo, que le diera más vida. No hicieron eso en el caso de Aarón y Moisés. Pero Ezequías no hizo lo que hizo Aarón y Moisés. Dice que Ezequías, en medio de esa enfermedad, se puso a mirar hacia la pared, se volteó a mirar hacia la pared y habló con el Señor. Saben, nuestro Dios es hermoso. Nuestro Dios a nosotros, cuando nosotros le buscamos y somos íntegros, Él nos escucha cuando lo necesitamos. Amén. En el momento difícil podemos buscar a Dios y el Señor a nosotros nos puede escuchar, puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Amén, aleluya. De hecho, yo puedo decir que yo soy un testimonio de eso, porque así como Ezequías, también llegó una enfermedad muy tremenda a mí. Me llegó una enfermedad de lupus, una enfermedad que algunos ya han muerto de esa enfermedad. Esa enfermedad no tiene cura. Y igual que Ezequías, bueno, yo pensé que me había llegado la hora de irme con el Señor. Pero es tan hermoso el Señor que nos oyó, digo nos oyó porque pastoreábamos una iglesia muy especial en ese tiempo. Amén, amén. Y esa iglesia es la iglesia de Yolombó. Y la iglesia tuvo que pasar por ese momento duro, ver esa situación en la que yo llegué a estar. Fue algo difícil, duro. Se me cayó todo el cabello. Llegué a estar en un estado de, digámoslo, de parálisis completa del cuerpo, y fuera de eso quedé en un esqueleto. Y ellos pueden testificar, los que todavía permanecen en el Señor de ese tiempo, y cómo el Señor un día en un culto donde se habían hecho creo que bautismos y todo, y muchos entregaron su vida al Señor ese día. Ese día yo le dije a mi esposo, lléveme a la iglesia, lléveme a la iglesia. Y él me dijo, pero amor, ¿cómo la voy a llevar yo así en ese estado en el que usted está? Usted está muy mal. Y yo le dije a él, lléveme. Y él entonces hizo la forma de llevarme y colocarme en una silla. Recuerdo que tuvo que poner como unos 3 cojines, porque
el cuerpo mío era un esqueleto, literal era un esqueleto. Y recuerdo que yo al Señor que tanto le había dicho que me sanara, y que la iglesia había orado tanto para que me sanara. Incluso yo admiré y admiro esa iglesia. Amén. Hermosa, porque recuerdo que ellos se turnaban ayunando, hermanos. Muchos venían desde el campo y se venían a ayunar por mí, para que el Señor hiciera una obra. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. El Señor es bueno, es grande, es poderoso. Y recuerdo que esa noche estaba esa iglesia llena. Y todos se quedaron sorprendidos porque muchos de los hermanos no me habían visto casi en un año, porque yo estaba en una pieza muriéndome, pero yo no quería que nadie me viera. Y muchos se pusieron a llorar. Yo sí me preguntaba cuando los veía llorando, yo les decía, pero ¿por qué lloran? Si yo no me he muerto. Y era porque ellos me veían en el estado en el que estaba, mas yo no me veía a sí misma, porque yo no me había visto en un espejo de la forma en que yo estaba. Y ya yo no le dije más a Dios que me sanara. Yo lo único que hice fue ponerme a adorar a Dios, a alabarlo a Él. Y recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo llegó y entró en ese cuerpo, vuelto nada. Y viendo que yo no me podía parar, el Espíritu Santo paró ese cuerpo y lo puso a danzar. Gloria a Dios. Y en ese mismo instante yo sentí la sanidad de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo les doy un consejo en esta tarde. No es hora de claudicar, no es hora de andar mediocremente con las cosas de Dios, porque cuando usted lo necesite, si usted ha andado en integridad, Dios a usted lo va a escuchar, Dios a usted lo va a auxiliar. Y en el caso de Ezequías, lo que hizo Ezequías fue voltearse hacia la pared y llorar. Dice que lloró. Y pensar en que un hombre llore, eso es algo especial, porque nosotras las mujeres somos las que somos muy sentimentales, pero que un hombre llore delante de Dios, vea, eso conmueve a este Dios tan maravilloso. Las lágrimas conmueven a nuestro Dios. Y en el caso de Ezequías, Ezequías le dice al Señor: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria, o sea, recuerda, Señor, que yo he sido íntegro. Recuerda, Señor, que yo he sido íntegro en mi corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y dice la palabra del Señor: y lloró Ezequías. Y no fue un poquito que lloró, dice que lloró grandemente. O sea, que fue mucho lo que le lloró Ezequías al Señor. Y este Dios es tan hermoso, tan hermoso. Hermanos, aprendamos a enamorarnos de Dios. De amar a Dios es lo mejor que puede haber en nuestra vida, que puede haber en nuestro corazón. En el verso 4 de este capítulo 20 dice: y antes que Isaías saliese, o sea, ya Isaías le había dicho a él lo que iba a pasar, y Ezequías se quedó llorando. O sea, Isaías salió y Ezequías se quedó llorándole a Dios. Ezequías estaba tan enfermo que no se podía ni siquiera arrodillar. Ezequías entonces le oró al Señor y dice que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, no se había alcanzado a ir, estaba en la mitad del patio Isaías,
cuando ahí mismo el Señor le habló a Isaías y le dijo, vuelve, o sea, que se devolviera. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Así es nuestro Dios. Gloria a Dios. Devuélvete y ve y dile que yo he oído la oración de él y que lo voy a sanar. Y dice, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Y el verso 6 le dice, y añadiré, o sea, te voy a sanar y te voy a dar muchos años más de vida. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Yo puedo decir que el Señor ha sido bueno conmigo. A Ezequías le dijo que le iba a dar 15 años más. En el caso mío yo ya llevo 19 años más. Después de ese suceso. Y yo puedo decirles, hermanos, yo amo al Señor, lo amo demasiado, lo amo y sé que algún día tendré que irme también, pero siempre le digo que cuando llegue ese día yo esté bien delante de Él, para yo irme con Él. De hecho, ese es el propósito de cada uno de nosotros, o debe ser el propósito, de buscar siempre estar bien con el Señor para irnos con Él. Amén. Para irnos con Él. En el caso de Ezequías, entonces Dios le dio, digámoslo así, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Hermano, tal vez usted no tenga una segunda oportunidad. En el caso de Ezequías estaba enfermo y tuvo esa oportunidad de orar. En el caso suyo, si usted no está bien con el Señor, en cualquier momento usted se puede ir sorpresivamente y no tener esa oportunidad, ni siquiera de clamarle al Señor para que lo sane, ni siquiera de clamarle al Señor para que le dé más años de vida, ni siquiera clamarle al Señor para arrepentirse de lo que está haciendo. Entonces, ahorita, hermanos, usted que tiene vida, hermanos, tener vida en el Señor es un milagro. Amén. Es un milagro. Es un milagro. Porque de pronto ahora es el coronavirus, todo lo del coronavirus, todo es coronavirus, pero hay personas que pueden estar muriéndose de otras cosas, de un cáncer, de qué sé yo, cantidad de enfermedades que hay. De hecho, los hospitales pueden estar llenos, no de un coronavirus, están llenos de otras clases de enfermedades. Cantidad de personas que están ahí al punto de pasar a la eternidad. Pero hermano, usted y yo, que tenemos vida, que tenemos salud, aunque usted diga, ve, pero es que yo sufro de esto, yo sufro de lo otro, pero hermano, está ahí en pie. Usted ahí todavía puede clamar a Dios, puede adorar a Dios, exaltar a Dios. Hay personas que tal vez en estos momentos están entubadas ya ni siquiera tienen conocimiento. Qué bueno que usted ahorita que todavía razona, que todavía tiene tiempo de razonar y de pensar. Piense por un momento cómo está su vida hoy, ahora, en este momento. En el caso de Ezequías pudo decirle, Señor, es que yo he hecho esto bueno y esto bueno. Pero en el caso suyo, ¿será que usted sí puede hablar como Ezequías? O tal vez tenga que decirle al contrario, Señor, he hecho esto y esto que no te agrada. Quiero que me ayudes a cambiar. Quiero que me ayudes para yo encaminarme por el camino que debe ser. Amén, amén. Quiero que tú me ubiques como debo de ubicarme. Quiero que me enseñes a adorarte en espíritu y en verdad.
quiero de verdad consagrarme, apartarme de lo malo y acercarme a ti. Hermano, si usted le ora a Dios de todo corazón, Dios a usted lo oye. Y en el caso de los amigos, de pronto usted está en pecado, pero si usted le ora a Dios con un propósito de arrepentimiento, Dios conoce su corazón. Y si sabe que es porque usted se está arrepintiendo y porque usted quiere cambiar y porque usted quiere entregar su vida al Señor, el Señor a usted lo va a oír. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es hora de que usted tome una decisión de verdad seria con el Señor. Porque usted por este medio, usted puede decir, yo me quiero arrepentir, pero puede ser que lo dice de meros labios. No es simplemente yo me quiero arrepentir, ponga manos a la obra y arrepiéntase. Amén. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar. Arrepentirse es cambiar de actitud. Arrepentirse es cambiar de forma de vivir. Amén. Entonces, hay una oportunidad que Dios está dando ahora. Este es el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Este tiempo donde podemos arrepentirnos y acercarnos a Dios. El tiempo en el que podemos volvernos a Dios. Si usted está apartado, de corazón se lo digo, no hay nada más grande que Dios. Amén. No hay nada más grande. No hay nada. Y es hora de volvernos a Dios, acercarnos a Dios en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor. No solo porque estamos pasando esta etapa del coronavirus, sino que aún cuando pase esta etapa, aún así, sigamos buscando de Dios. Amén. Gloria Porque a Dios. usted y yo no sabemos cuándo nos llegue esa hora de partir. Entonces preparémonos para irnos con el Señor. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Qué buena palabra la que el Señor nos ha traído a través de la hermana Lady Diana, mi esposa. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Recuerden, ahorita vamos a postrarnos otra vez en oración hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde nos volvemos a conectar para tener la conclusión de este día de ayuno y oración. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, grande, poderoso. Gracias por sanar a mi esposa de esa enfermedad de lupus hace ya 20 años, más de 20 años. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y te presentamos los amigos que han oído este mensaje. Guíalos al arrepentimiento. Obra en ellos para que crean en ti y también sean salvos por tu misericordia. Señor Dios de nuestra salvación, fortalece tu iglesia. Cada hermano, cada hermana derrama espíritu de gracia y de oración. Da el sentir de ayunar, de vigilar, para que juntos busquemos tu rostro, tu presencia, tu gloria, tu poder, y así permanecer fieles a ti hasta el final. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.